Hay verdades que incomodan, realidades que durante siglos fueron ocultas bajo el velo de lo prohibido y de lo que la sociedad no se atrevía a nombrar. Una de esas verdades es el misterio del deseo femenino. Durante generaciones, el deseo de la mujer fue silenciado, minimizado o reducido a estereotipos. Y, sin embargo, en el fondo, es un poder inmenso que no solo moldea relaciones, sino también culturas enteras. Freud, el padre del psicoanálisis, se atrevió a rozar ese misterio, a abrir una puerta hacia lo que nadie quería mirar. Y lo que descubrió es algo que, hasta hoy, muchos prefieren no discutir. El deseo femenino no es simple, no es lineal, y no se reduce a lo físico. Es una fuerza psicológica, emocional y espiritual que transforma todo lo que toca. Freud, con todas sus contradicciones, dejó una frase célebre. La gran pregunta que nunca ha sido respondida y que yo mismo no he logrado responder a pesar de mis 30 años de investigación sobre el alma femenina es ¿qué quiere una mujer? Esta pregunta revela tanto como oculta, porque en realidad lo que Freud descubrió es que el deseo femenino va mucho más allá de lo evidente. Es un lenguaje oculto, una necesidad de reconocimiento, de intimidad emocional, de conexión profunda, que no siempre encuentra palabras, pero siempre encuentra caminos. La Biblia también toca este misterio cuando en Cantar de los Cantares se exalta la pasión femenina sin vergüenza, mostrando que el deseo de la mujer es tan legítimo y tan poderoso como el del hombre. Yo soy de mi amado, y conmigo tiene su contentamiento. Cantares 7:10. Aquí no hay represión, sino celebración de una fuerza que une, que inspira, que da vida. ¿Por qué nadie se atreve a contar la verdad sobre el deseo femenino? Porque reconocerlo es aceptar que la mujer no es un ser pasivo en la historia de la humanidad, sino un centro de poder emocional y espiritual. Porque implica desmantelar siglos de estructuras donde el deseo femenino fue invisibilizado para mantener control. Y porque aceptar esta verdad significa comprender que la mujer no desea solo desde lo físico, sino desde lo más profundo de su ser, su mente, su alma y su necesidad de ser comprendida. En este viaje vamos a desentrañar esa verdad que Freud apenas alcanzó a vislumbrar. Vamos a explorar lo que la psicología revela, lo que la filosofía sugiere y lo que la Biblia confirma. Descubriremos que el deseo femenino no es un enigma irresoluble, sino una fuerza que, cuando se reconoce, libera, eleva y transforma no solo a la mujer, sino también a quienes la rodean. Para comprender el misterio del deseo femenino debemos situarnos en el tiempo de Freud, finales del siglo XIX y principios del XX, una época donde hablar de sexualidad ya era escandaloso, y mucho más si se trataba del deseo de la mujer. La sociedad victoriana estaba marcada por la represión, por normas rígidas y por un modelo de mujer donde la pureza y la pasividad eran vistas como virtudes máximas. En ese contexto, Freud irrumpió como un terremoto. El psicoanálisis nació precisamente del intento de escuchar lo que nadie escuchaba. Mujeres que llegaban a su consulta con síntomas de lo que entonces llamaban histeria, dolencias que la medicina no podía explicar, encontraron en Freud a alguien que no solo las observaba, sino que las escuchaba. Y fue ahí donde él se dio cuenta de que detrás de esas manifestaciones había un deseo reprimido, un grito ahogado que la sociedad no permitía expresar. Freud rompió con el tabú al afirmar que el deseo no era algo secundario o irrelevante, sino el motor principal de la vida psíquica. Según él, gran parte de lo que somos, de lo que hacemos e incluso de lo que reprimimos, está profundamente ligado al deseo, y cuando ese deseo no se reconoce, se transforma en síntomas, en angustia, en frustración. Pero lo más provocador de su pensamiento fue aplicarlo a la mujer. Ahí nacía la pregunta que lo acompañaría toda su vida. ¿Qué quiere una mujer? Y lo que descubrió fue que el deseo femenino no se limitaba a lo que los hombres de su tiempo creían. No se trataba solo de ser esposa, madre o cuidadora. Había algo más profundo, más complejo, más difícil de encasillar.
El deseo femenino, según Freud, era múltiple, cambiante, difícil de reducir a una sola fórmula. Sin embargo, Freud también reflejó los prejuicios de su época. Su teoría del envidia del pene, por ejemplo, fue una de las más criticadas, porque interpretaba el deseo femenino a partir de la falta respecto al hombre. Y aunque esa idea fue superada y cuestionada incluso por sus propios discípulos, lo cierto es que abrió un debate que aún sigue vivo. ¿Por qué durante tanto tiempo se pensó en el deseo de la mujer desde lo que le faltaba, en lugar de desde lo que la llenaba? Aquí surge lo fascinante. Más allá de sus aciertos o errores, Freud puso sobre la mesa algo que la sociedad se negaba a aceptar, que la mujer tiene deseo propio, que su vida interior es tan profunda como la del hombre, y que ignorar ese deseo es ignorar una parte esencial de la existencia humana. La Biblia, mucho antes que Freud, ya lo había mostrado de forma poética y valiente. El Cantar de los Cantares nos presenta a una mujer que no es espectadora pasiva, sino protagonista de su pasión, que busca, que habla, que desea: yo soy de mi amado, y mi amado es mío. Cantares 6:3. Esto contradice por completo la visión de una mujer callada y sin voz. La escritura ya revelaba lo que Freud apenas se atrevió a insinuar, que el deseo femenino es real, legítimo y transformador. La pregunta de Freud sigue siendo una provocación, pero quizás la respuesta nunca fue un misterio. Quizás la verdad que nadie se atrevió a contar es que la mujer siempre supo lo que quería, solo que durante siglos no se le permitió decirlo. Cuando hablamos de deseo, la mayoría piensa en lo físico, en la atracción inmediata, en lo que se ve y se toca. Pero reducir el deseo femenino a esa dimensión superficial es ignorar la riqueza de su verdadera naturaleza. El deseo de la mujer, según la psicología profunda y la experiencia de siglos, es una fuerza que se alimenta de lo emocional, de lo intelectual y de lo espiritual. No basta con un gesto físico para encenderlo. Necesita conexión, intimidad y sentido. Freud descubrió que detrás de los síntomas de muchas de sus pacientes había una necesidad no atendida: ser escuchadas, ser vistas, ser reconocidas. El deseo femenino se manifiesta en esa búsqueda de intimidad emocional. Una mujer puede sentirse físicamente atraída, sí, pero el verdadero deseo despierta cuando se siente comprendida, cuando alguien logra entrar en su mundo interior y conectarse con lo que late en su mente y en su alma. La psicología moderna lo confirma. El deseo femenino está profundamente relacionado con la seguridad emocional y con la calidad de la relación. Mientras el deseo masculino puede encenderse con rapidez y orientarse de forma más directa, el de la mujer suele desplegarse en capas, abriéndose poco a poco cuando se siente cuidada, valorada y respetada. Esto no significa debilidad, al contrario, significa que su deseo es más integral, que involucra todas las dimensiones de su ser. La Biblia también nos muestra este matiz. En Cantar de los Cantares, la mujer expresa su pasión no solo con imágenes físicas, sino con un lenguaje cargado de afecto, de poesía, de entrega total. Béseme con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. Cantares 1:2. Aquí vemos que el deseo femenino no es meramente carnal, sino que es un deseo que busca ternura, entrega y una unión que va más allá del cuerpo. La filosofía también aporta luz en este tema. Simone de Beauvoir, una de las grandes pensadoras del siglo XX, explicó que el deseo femenino no puede entenderse sin reconocer la libertad y la subjetividad de la mujer. No se trata de una necesidad pasiva, sino de un acto de elección consciente. Desear a alguien es reconocerlo como digno de entrar en su intimidad, en su vida, en su historia. ¿Por qué nadie se atrevió a contar esta verdad? Porque aceptar que el deseo femenino va más allá de lo físico significa reconocer que la mujer no se conforma con lo superficial, que no basta con ofrecerle lo inmediato, que necesita presencia, autenticidad, respeto y una conexión emocional profunda. Y eso, para muchos, ha sido un reto demasiado grande, porque exige esfuerzo, compromiso y vulnerabilidad.
El deseo femenino, en su raíz, es un llamado a la totalidad. Es una fuerza que busca unir cuerpo, mente y espíritu en una experiencia de amor y entrega auténtica. Quien lo entiende y lo respeta, descubre que no es un misterio oscuro, sino una verdad luminosa que transforma la manera en que entendemos las relaciones humanas. El deseo femenino no solo fue ignorado, también fue reprimido. Durante siglos, la sociedad construyó un relato donde la mujer era reducida a dos extremos: o era la virtuosa y sumisa, sin voz ni deseo propio, o era la pecadora y peligrosa, culpable de tentar al hombre. Este binarismo marcó la cultura occidental durante generaciones y todavía hoy sus ecos resuenan en muchos espacios. La historia está llena de ejemplos. En la Edad Media, la mujer que mostraba pasión o independencia era señalada como bruja. Su deseo era interpretado como pacto con lo prohibido. Durante siglos, el cuerpo femenino fue controlado, vigilado, castigado. La represión no solo se trataba de prohibir actos, sino de anular la voz de la mujer sobre lo que quería y sentía. Freud se encontró con los resultados de esa represión en su consulta. Mujeres con síntomas inexplicables, ansiedades, tristezas profundas, muchas veces derivadas de vivir en un mundo donde su deseo no tenía un lugar legítimo. Lo que no se expresa se transforma en dolor, y el deseo femenino, reprimido y silenciado, generó siglos de malestar psicológico y emocional. La Biblia nos ofrece una visión distinta, aunque muchas veces también fue malinterpretada para justificar el silencio de la mujer. En el Génesis, la historia de Eva fue usada durante siglos para culpar a la mujer de la caída del hombre, como si su deseo de conocimiento fuera un pecado en sí mismo. Pero al observar con más profundidad, notamos que lo que Eva buscaba era comprender, crecer, ir más allá de los límites. El error no fue desear, sino desobedecer. Sin embargo, el deseo fue injustamente marcado como peligroso, y esa marca se proyectó sobre todas las mujeres. La represión del deseo femenino tuvo consecuencias devastadoras. Generó relaciones basadas en el miedo y en la desigualdad. Alimentó la idea de que la mujer debía complacer, pero no podía desear, que debía dar amor, pero no podía pedirlo en la misma medida, que debía callar su voz interior para no desafiar las normas. El resultado fue un mundo donde millones de mujeres crecieron desconectadas de su propia fuerza, temiendo expresar lo que en realidad las hacía plenas. Filosóficamente, esto significó negar la mitad de la experiencia humana, porque si el deseo masculino fue exaltado como motor de la historia, mientras el femenino era silenciado, el mundo quedó desequilibrado. Y ese desequilibrio se refleja en sociedades marcadas por la incomunicación entre hombres y mujeres, por relaciones frágiles y por la incapacidad de construir vínculos verdaderamente igualitarios. Hoy, cuando se empieza a hablar con más libertad del deseo femenino, aún se sienten las resistencias. Aceptar que la mujer desea, que busca, que tiene una fuerza tan legítima como la del hombre, implica revisar estructuras de poder que llevan siglos vigentes. Pero también abre la puerta a algo nuevo, a relaciones más auténticas, a sociedades más equilibradas, y a una humanidad que por fin reconoce la verdad que durante tanto tiempo fue ocultada. Cuando Freud comenzó a escuchar a sus pacientes sin juzgarlas, descubrió algo que contradecía por completo las creencias de su época. El deseo femenino no era una amenaza, no era una anomalía, ni un desorden que debía corregirse. Era, más bien, una expresión de vida, una fuerza creadora tan poderosa como la masculina, pero con un lenguaje propio que durante siglos había sido silenciado. Lo que Freud observó, aunque su propia época le impidiera comprenderlo en toda su profundidad, es que el deseo femenino revelaba algo esencial. La mujer no es un objeto pasivo, sino un sujeto activo de la experiencia humana. Su deseo no se limita a la atracción física, sino que abarca el anhelo de conexión, de reconocimiento, de libertad, de creación. Detrás de cada síntoma histérico, detrás de cada palabra entrecortada, lo que realmente emergía era una verdad contenida. Quiero ser escuchada, quiero ser reconocida,
Quiero vivir en plenitud. El deseo femenino revela también una clave para comprender la humanidad en su conjunto. Allí donde la sociedad intentó reducirlo, lo que aparece es una fuerza que se resiste a ser dominada. Esa fuerza nos enseña que el deseo, cuando se reprime, enferma, pero cuando se reconoce, transforma. El cuerpo femenino, a través de su deseo, se convierte en un recordatorio de que la vida no puede ser reducida a normas rígidas ni a estructuras de poder, porque la vida busca siempre abrirse camino hacia la libertad. En el terreno filosófico, los estoicos hablaban de la importancia de aceptar lo que es natural, de no luchar contra la naturaleza, sino de comprenderla y vivir en armonía con ella. El deseo femenino, en ese sentido, es parte de esa naturaleza que la sociedad intentó negar. Y aquí aparece una gran paradoja. Mientras se reprimía el deseo de la mujer en nombre del orden social, lo que realmente se estaba haciendo era destruir la armonía natural de la vida. Desde una perspectiva espiritual, el deseo femenino también revela algo profundo. En muchas tradiciones, lo femenino está asociado con lo creativo, lo receptivo, lo intuitivo, lo que da vida. Reconocer el deseo de la mujer es, en última instancia, reconocer la chispa divina de la creación que habita en ella. Negarlo fue, durante siglos, como apagar una parte de la luz que la humanidad necesitaba para crecer. La verdad que nadie se atrevió a contar es que el deseo femenino no solo tiene que ver con lo íntimo, sino con lo existencial. Es una afirmación de libertad, de dignidad y de vida. Es la mujer diciendo: yo no estoy aquí solo para sostener al mundo en silencio. Estoy aquí para vivirlo, para transformarlo, para hacerlo completo con mi propia voz y mi propio fuego. Y cuando esa verdad se reconoce, no solo la mujer se libera, también el hombre, también la sociedad, también la humanidad entera, porque por fin se restablece un equilibrio perdido durante siglos. Freud fue un pionero, pero también un hombre de su tiempo. Sus descubrimientos sobre el inconsciente y la importancia de la sexualidad marcaron un antes y un después en la historia de la psicología. Sin embargo, cuando se trataba del deseo femenino, su mirada estuvo atravesada por prejuicios, por la cultura patriarcal en la que vivía y por las limitaciones de su época. Y, aún así, se atrevió a abrir una puerta que otros habían mantenido sellada. Una de sus grandes contradicciones fue esta. Por un lado, reconocía que el deseo femenino era complejo y que no podía reducirse a un esquema simple. Por otro, intentó encajarlo en sus teorías, a veces forzando interpretaciones que parecían más una proyección de su contexto que una verdad universal. Ejemplo de esto fue su idea de la envidia del pene, que, lejos de explicar la esencia del deseo femenino, terminó reforzando los prejuicios de la época. Pero más allá de sus limitaciones, lo valioso de Freud fue que tuvo el coraje de escuchar. Se sentó frente a mujeres que nadie quería oír, mujeres que eran tratadas como enfermas o histéricas, y descubrió que, en realidad, lo que había detrás de sus síntomas era un grito de deseo, de libertad, de reconocimiento. Y esa escucha cambió para siempre la manera en que entendemos la mente humana. El legado de Freud, entonces, no está en haber dado una respuesta definitiva a la famosa pregunta de ¿qué quiere una mujer? Porque esa pregunta, tal vez, no tenga una única respuesta. Su legado está en haber señalado que el deseo femenino es real, profundo y digno de ser escuchado, aunque incomodara al mundo entero. Nos mostró que detrás de lo reprimido se esconde una verdad poderosa, que lo que la sociedad silencia se convierte en sombra, pero tarde o temprano sale a la luz con más fuerza, y esa es la lección que aún hoy resuena. La importancia de dar voz al deseo de la mujer, no para reducirlo a una teoría, sino para reconocerlo como parte de la experiencia humana. Freud, con todas sus contradicciones, dejó abierto un camino que después recorrerían otros pensadores, filósofos y psicólogos. Un camino que nos permite comprender que el deseo femenino no es un misterio a resolver, sino una verdad a abrazar. Si hay un lugar donde sorprendentemente se reconoce la fuerza del deseo femenino, es en la Biblia.
Muchas veces se cree que los textos sagrados solo muestran a la mujer en roles de sumisión, pero cuando uno se detiene a mirar con atención, descubre algo mucho más profundo. El deseo femenino no solo está presente, sino que es celebrado como parte de la creación divina, como un regalo que refleja el amor, la unión y la plenitud de la vida. Un ejemplo claro aparece en el Cantar de los Cantares, un libro que durante siglos fue leído en voz baja porque incomodaba a quienes no podían aceptar la fuerza del lenguaje pasional que contiene. Allí la mujer no es un personaje pasivo, sino alguien que habla con libertad, que expresa su anhelo, que busca a su amado y que se atreve a decir sin miedo: «Yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento». Cantares 7:10. En esas palabras hay una declaración poderosa. El deseo femenino no es vergüenza, es plenitud. No es pecado, es amor hecho carne y espíritu. La Biblia también muestra a mujeres que, movidas por su deseo de vida, cambiaron la historia. Sara, deseando un hijo, luchó contra el paso del tiempo y, contra todo pronóstico, dio a luz a Isaac. Raquel, en su anhelo de maternidad, mostró la profundidad del corazón femenino que busca trascender a través de la vida. Y María, la madre de Jesús, aunque su deseo fue distinto al terrenal, reveló el anhelo espiritual más grande, el de cumplir la voluntad de Dios, incluso cuando implicaba un misterio insondable. El deseo femenino, entonces, no solo se limita a lo íntimo, sino que se expande hacia lo espiritual. Es ese impulso que lleva a la mujer a buscar conexión, a crear, a sostener, a transformar. La Biblia no lo oculta, sino que lo muestra como parte de la grandeza del plan divino. Lo que la cultura intentó reprimir, el texto sagrado lo eleva como parte de la condición humana bendecida por Dios. Y aquí está la verdad ignorada. Reconocer el deseo femenino no es ir contra lo espiritual, sino comprender que lo espiritual incluye también la pasión, el anhelo, la búsqueda de unión y de sentido. Negarlo es negar una parte esencial de la obra de Dios. Celebrarlo es entender que el amor, en todas sus formas, es una manifestación de lo divino. Después de este viaje, queda claro que el deseo femenino no es un misterio oscuro, ni una fuerza que deba temerse o controlarse. Es una expresión vital, emocional, intelectual y espiritual que merece ser reconocida, honrada y comprendida. Quien entiende esto comprende también una gran verdad. El respeto y la atención al deseo femenino no solo libera a la mujer, sino que transforma la relación entre los seres humanos y la manera en que la sociedad evoluciona. Freud nos enseñó a mirar detrás de la superficie, a escuchar lo que nadie escuchaba, a reconocer que lo reprimido genera dolor y frustración. La Biblia nos recuerda que este deseo es legítimo y bendecido, que forma parte del plan divino y que tiene un valor sagrado. La filosofía nos muestra que, cuando se respeta y se comprende, se convierte en un motor de libertad, crecimiento y transformación. Todo converge en una verdad innegable. El deseo femenino es fuerza, es vida, es poder. Hoy, la invitación es clara: reconocerlo y honrarlo en todas sus dimensiones. Escuchar sin prejuicios, comprender sin juzgar, valorar sin intentar controlar. Este acto de apertura no solo enriquece la vida de la mujer, sino también la tuya, porque te permite conectar con la verdad más profunda de lo humano. Quien entiende esta verdad
se vuelve más consciente, más empático, más completo. No se trata de teorías ni de conceptos abstractos. Se trata de reconocer la plenitud de la experiencia humana. Se trata de aceptar que la mujer no necesita ser domesticada, corregida o moldeada. Necesita ser escuchada, respetada y amada en toda su fuerza y complejidad. Esa es la verdad que nadie se atrevió a contar, que el deseo femenino es legítimo, poderoso y transformador. Hoy puedes decidir hacer la diferencia. Puedes elegir escuchar, valorar y actuar desde el respeto y la comprensión. Comparte este conocimiento, reflexiona sobre él y observa cómo cambia tu relación con las mujeres, con el mundo y contigo mismo. Cuando honras el deseo femenino, no solo celebras su verdad, sino que también contribuyes a construir un mundo más justo, equilibrado y lleno de humanidad. Recuerda, el deseo femenino no es un misterio a resolver, sino una verdad a abrazar. Sé consciente de su poder, respétalo, y permite que transforme tu vida y la vida de quienes te rodean. Esa es la puerta hacia relaciones auténticas, profundas y llenas de significado. Esa es la fuerza que nadie debería ignorar jamás.